Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer un papel picado. El tamaño puede variar dependiendo del material y al gancho que utilices. En esta ocasión yo utilicé angorita y mide 47 de ancho por 32 de alto. Espero que te guste, que veas hasta el final el video. Si te animas a tejerlo, te llevo de la mano haciendo todo el patrón. Si no, te dejo la imagen en el Facebook, la casita de Puchis Grupo, en la sección de álbum. Ahí te dejo la foto del patrón, del esquema, más bien ese esquema. Pero si no, pues ojalá te animes a tejerlo conmigo y vamos de la mano tejiéndolo. Y depende del hilo y de lo que... Es más, puedes hacerlo con hilo crochet para que te quede delgadito y fino y que te quede como si fuera cortina. Y hacer es como cortinas. Ay, esa es buena idea. Hacer como cortinas para la cocina o para las recámaras y que sea para decoración del Día de Muertos. Espero que te animes y a continuación voy a dejar la lista voy a mostrarte los materiales que vamos a necesitar. Gracias por dejarme un lindo comentario, una manita arriba. Hay un corazón aquí abajo que es un súper gracias, o hacerte miembro de mi canal por $1 al mes. Espero que me sigas apoyando, hipeando mis videos, compartiendo y suscribiéndote y viendo los comerciales, que todo eso es gratis. Muchas gracias y a continuación voy a dar la lista de materiales. Hola, buena tarde. Pues vamos a empezar a hacer papel picado para nuestro altar de muertos o para decorar la casa en días de Halloween o Día de Muertos. Yo voy a usar colores muy llamativos, entonces voy a hacer de varios tonos, entonces vamos a echarle ganas. Voy a estar usando estambre angorita, pero si tú lo quieres más grande o más pequeño, con que cambies el grosor del estambre a algo más grueso o algo más pequeño, o más delgado o más grueso, depende a lo que tú gustes. Perdón, prendí la luz porque vi que estaba muy oscuro. Voy a utilizar un gancho de 3 milímetros. Ahí está. Vamos a usar estambre angorita, los tonos que tú quieras. A ver, voy a empezar con este. Y el esquema yo lo hice. Lo hice de 28 casitas, 28 vueltas y 29 casitas de este lado, o sea, en la parte horizontal. ¿Por qué digo las casitas? Cada casita va a medir 3 cadenas más 3 cadenas de elevación más 3 cadenas de separación y va a llevar puntos altos entre cada 3 cadenas, ¿ok? Ahorita me explico mejor. Entonces, vamos a comenzar. Si son 29 casitas, cada cuadro es una casita, entonces son 29. Son 29 por 3, porque cada casita son 3 cadenas, son 87 cadenas. Vamos a tejer 87 cadenas con el color que ustedes quieran. Ok, miren, ya terminé de tejer las 87 cadenas. Es que estoy viendo que vamos a hacer esto. Tejo 3 cadenas y luego tejo 2 cadenas y hago esto. En donde marqué el 87 es 1, 2 y en la tercera clavo y hago un punto alto, 2 cadenas y hago 1, 2 y en la tercera clavo, ok, y así hago las 29 casitas, lo tejo
1, 2 en la tercera y regreso. ¿Ok? Nos tienen que dar 29 cuadritos. Ok, miren. En la última me van a decir, es que nada más quedó un punto y en la segunda tú clavaste. No se preocupen. Si quieren ponerle 88 cadenas y ya les da la cuenta bien. No, más bien tendría que ser 89 cadenas, pero no afecta. En este caso no afecta. Miren, porque es más, se ve hasta parecido. ¿Ok? No se preocupen. En el último, nada más claven en la última cadena y ya. Entonces, giramos el tejido y en la vuelta 2 subo con 3 cadenas y 2 más para el techo. Me refiero al techo, a la parte de arriba. Y hacemos un punto alto sobre el otro punto alto. Vean. ¿Ven? Por eso les digo que no se nota la diferencia. No se preocupen, con 87 cadenas les sale. Y hago 2 cadenas y me voy sobre el otro punto alto. ¿Ok? Ya es momento de quitar los contadores. Yo hago eso, de cada 10 cadenas pongo un contador. Por cualquier cosa que me pierda la cuenta, vean, pongo 10 cadenas, un contador. 10 cadenas, otro contador. Y así no se pierden. Es más fácil. Para eso son los contadores, para que ustedes se faciliten la vida, y que no se equivoquen. Entonces, tejo la segunda vuelta de puras casitas y regreso. Yo sé que me van a decir, no son casitas. Es que así se les decía antes, a esta puntadita. Casitas. Entonces, así me enseñó mi mamá. Me decía 2 para el techo y 3 para la pared. Y la otra pared es un punto alto. Yo creo que como tenía 5 años, así era la manera más fácil de entender. Entonces, hago el techo y hago la pared con un punto alto. Entonces, lo tejo y son 29 cuadritos, ¿ok? Esta es la vuelta 2. Ah, espérenme. Hasta ahorita, así. Hasta ahorita midió 42 centímetros de ancho. ¿Ok? Más o menos. Sí, va a quedar un poquito, era lo que les decía, que si lo quieres más grande es con otro estambre y otro gancho más grueso. Si lo quieres más angosto, métele un estambre más delgado y un gancho más delgado. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. 29 casitas. Ok, miren, ya quedó. Entonces, ya tenemos las 2 primeras vueltas. Ahora, de aquí a acá son 5, 10, 11 casitas. Entonces, vuelta 3. Subo 2, 3, 4, 5. 5 cadenas y me voy arriba del primer punto alto. 2 cadenas y así. Hasta que tejamos 11 casitas, las tejo y regreso. ¿Ok? Ok. Ya tengo las 11 casitas de aquí y son, ay, espérame, 2, 4, 6, 7. 7 casitas rellenas. Entonces voy a rellenar con un punto alto en medio y los 2 de al lado. Va una, van 2, van 3,
van 4, espérenme, van 5, van 6, van 7. ¿Ok? Si sientes que queda muy vacío la parte de en medio, ponle 2 puntos altos, pero eso dependiendo de tu estambre. ¿Ok? No sé. ¿Cómo ven? Le ponemos 2 puntos altos, porque sí se ve vacío, ¿ah? Y entonces, pero eso depende al estambre. Se los estoy enseñando para que si tu estambre está muy grueso, o sea, puedas hacerlo con 3. Pero miren, voy a ponerle 2 en medio. Y aquí, el lateral. Creo que se ve mejor, con 2 en medio y los laterales. Van 2, van 3. Los tejo 7 casitas y regreso. Ok, ahora, ya que tengo las 7 casitas llenas, entonces tejo 2 cadenas y tejo 11 casitas vacías. Ok, vean, 2 cadenas, un punto alto, 2 cadenas, un punto alto. Así hasta que llegue a la última casita. ¿Ok? Así. Ok, quiero mencionar que aquí cuando terminé la vuelta, miren, es 1, 2 y clavo en la tercera. ¿Ok? Es que ese detalle no se los había dicho, pero vean, ya quedó. Giro el tejido. Vamos en la siguiente vuelta. Si se fijan, es una casita rellena más de un lado y más del otro. A eso haremos. Entonces, tejemos pura casita vacía y uno antes de llegar a las rellenas, la relleno. ¿Ok? Hasta aquí. Entonces, tejemos casitas rellenas, son 3 cadenas más 2 y aquí es el punto alto. Entonces tejemos 10 casitas vacías y comenzamos a tejer las 9 casitas llenas. ¿Ok? Vamos a tejerlo las 10 casitas vacías y regreso. Ok. Miren, ya llegué a las 10 casitas. 2, 4, 6, 8 y 10. Aquí vamos a rellenar. Y rellenamos punto por punto. Miren. Aquí lo que vamos a tejer es punto por punto. Así. Y cuando lleguemos a la orilla, rellenamos una casita más. ¿Ok? Vamos a tejerlo juntas. Así. Si se dan cuenta, no estoy contando. Esto es fácil de tejer si no cuentas. O sea, ¿qué es lo que vamos a fijarnos? Que aquí y acá quedan rellenas. El chiste es hacer este patrón. O sea, haciendo este patrón así, ya lo podemos seguir. De hecho, si quieren, les dejo una foto en mi Facebook de la casita de Puchis. Y ahí se los dejo, les dejo una fotografía y ya ustedes lo hacen. Pero el chiste es hacer el patrón. Pero si quieres hacerlo conmigo, lo hacemos juntas.
sirve que echamos chal. Ay, es que estoy cansada. La verdad fue pesado esta semana. Casi me la vivo en el Seguro Social, pero ya, ahí vamos avanzando. ¿Qué más les puedo contar? Y luego, cálmense, pues estoy podando el pasto y que se amuela la podadora por cuarta vez. Ay, no. Les digo que esa podadora no salió buena. Y pues ya me quedé incompleta, ni siquiera empecé bien. O sea, ni siquiera terminé la mitad del jardín, ni una tercera parte. O sea, ay, no. Miren, aquí ya llegué a la orilla, ¿ok? Y necesito llenar el de cada lado. Y lo lleno. 2 puntos altos y un punto alto sobre el otro. Y ya quedó. Termino haciendo casitas vacías. Tienen que ser 10. Vuelta 5. Giramos el tejido. Y miren, yo voy moviendo la regla. Y lo estoy haciendo enfrente de ustedes para que ustedes aprendan a sacar sus propios patrones. Necesito subir 5 cadenas. 2, 3, 4, 5. Y vamos a hacer 1 y 1 de cada lado. Pero vamos a hacer 2, 4, 6, 8, 9 casitas vacías. ¿Ok? Entonces, tejo las 9 casitas vacías y regreso. Ok, ahora vamos a tejer 2 casitas rellenas. Miren. Va una y hago la orilla. Van 2. Hagan de cuenta que tejemos 2 de 2 y la orilla. ¿Ok? ¿Ya vieron? Miren, hice un pilar, un punto alto. Son 4 puntos altos para llenar una casita. Entonces, pero, háganme cuenta, es 1, 2, 3, 4. Entonces, son 4 para llenar la siguiente, pero toman en cuenta la última, el último punto alto y hacen 1, 2, 3, 4. Ya llevamos 2 casitas, o sea, el de en medio se cuenta doble vez porque es 1, 2, 3, 4. Entonces otra vez 1, 2, 3, 4. Y entonces ya llevamos 2. Tejemos una casita vacía. Tomamos este último punto alto, 2 cadenas y hago 1, 2 y en la tercera clavo. ¿Ok? Vean. Y luego tejemos una casita llena. Volvemos a hacer 1, 2, 3, 4. Llevo una vacía, 2 cadenas y hago 1, 2 y en la tercera clavo. Una llena, llevo 1, 2, 3, 4. Una vacía, 2 cadenas, 1, 2 y clavo en la tercera. Y son 1, 2, 3, 4. Entonces llevo 1, 2, 3 y sigue una llena. 2, 3, 4. Una vacía es 1, 2 y hago 1, 2 y en la tercera clavo. Y después son 2 llenas. Entonces va 1, 2, 3 y 4. Y llené 1. ¿Ok? Entonces vuelven a tomar en cuenta el último
y dicen 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Y vean, ya estamos empezando los dientes. Ahora vamos a tejer 9 casitas vacías. Las tejo y regreso. Vuelta 6, 2, 4, 5, 6. Hacemos exactamente lo mismo. Volteo el tejido y hacemos 9 casitas vacías, 2 llenas, una vacía, una llena 4 veces y 2 llenas. ¿Cómo le hacemos? 3, 4, 5. Sigan lo mismo. Hagamos 9 puntos, 9 casitas. Las tejo y regreso. 9 casitas vacías. Ok, miren, ya tejí las 9 casitas vacías y entonces tejemos punto por punto hasta que sea la orilla de este bloque. ¿A qué me refiero? ¿Se acuerdan que llenamos las 2 casitas? Aquí, hasta aquí, y luego sigue una vacía, son 2 cadenas y tejo encima de la que está aquí en la orilla y tejo punto por punto. Miren, no necesito contar. ¿Ok? Y luego es una vacía, 2 cadenas y donde está el primer punto alto, ahí clavo. Y otra vez, la tejo la llena, así. Y luego tejemos 2 cadenas y tejo punto por punto. Luego tejo 2 cadenas porque viene una vacía y tejo punto por punto. Y vean, no necesitas contar. Solamente porque lo más difícil es lo que les digo. Lo más difícil es sacar este dibujo. Ya lo saqué yo por ustedes. Y eso les va a ahorrar a ustedes muchísimo tiempo. Me tardé como 2 horas. Ok, ahora ya llegué a esta orilla. Entonces me faltan las 9 casitas vacías y entonces las voy a tejer. Las tejo y regreso. Vuelta 7. 2, 4, 6, 7. Miren, seguimos tejiendo 9 casitas vacías y aquí vamos punto por punto por punto hasta llegar a la orilla. Entonces, vamos a tejer las 3, 4, 5, clavo, punto alto y tejo las 9 casitas vacías y regreso. ¿Ok? Ok, ahora vamos a hacer todo relleno y vamos a tejer punto por punto. ¿Sale? Y donde hay huequito, acuérdense, ponemos 2 puntos altos. ¿Sale? Miren, no estoy contando. Aquí llegamos a la orilla y es un hueco. Hacemos 2 puntos altos y seguimos tejiendo punto por punto. Es más, te indica el tejido con hoyitos. Aquí hay unos hoyitos, ahí tejemos. Aquí está el otro. Y es un huequito, lo llenamos con 2 puntos altos. Así hasta llegar a la orilla de hasta acá. Lo tejo y regreso. Ok.
Miren, ya llegué al final y entonces hago las 9 casitas vacías. Las tejo y regreso. ¿Ok? Espero que me esté dando a entender. ¿Ok? Lo estoy tratando de explicar lo más simple posible para que ustedes lo puedan sacar y replicar. Aunque creo que me va a quedar muy grande. Estoy pensándole. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok. De la vuelta 6, 7, 8. A la 9 vamos a hacer exactamente lo mismo. Aquí vamos a hacer en la 8. Vamos a tejer 9 casitas vacías. 3, 4, 5 y tejo. Las tejo y regreso. 9 casitas vacías. Ok, vuelta 8, vamos a tejer 2 casitas llenas. Entonces empezamos con 1, 2, 3, 4. Y es la segunda casita. Acuérdense que tengo que volver a tomar en cuenta el último punto alto. Va 1, 2, 3, 4. Y luego viene una vacía. 2 cadenas y es 1, 2 y en la tercera clavo. Otra vez uno lleno. Son 2, 3, 4. Luego es una vacía. 2 cadenas. Es 1, 2 y en la tercera clavo. Otro lleno. Van 2, 3, 4. 2 cadenas y uno vacío. 1, 2 y en la tercera. Y va la última. Uno lleno. Van 2, 3, 4. 2 cadenas. Es 1, 2 y la tercera. ¿Ok? Y nos faltan 2 casitas rellenas. Esas ya nada más con que es 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Con esas las tejemos punto por punto. Y después tejemos 9 casitas vacías. ¿Ok? Así. Espérenme. Y hago 1, 2 y hago las casitas vacías. Tejo las 9 casitas vacías y regreso. Ok, la vuelta 9 vamos a hacer exactamente lo mismo. Seguimos punto por punto, vacía, lleno, vacía, lleno, vacía, lleno, vacía y punto por punto. Creo que no es necesario volverlo a hacer. Si quieres repetir el video en la vuelta 8, se hace lo mismo en la vuelta 9. La voy a tejer por separado, o sea, fuera de cámara y regreso. No le veo el caso repetirla, ¿ok? Ok, miren, va así. Y la vuelta 10 vamos a tejer una casita rellena y de en cada lado. Y hacemos todo relleno.
Acuérdense, en cada hoyo van 2 puntos altos. Y vamos a tejer 8 casitas vacías. 2, 3, 4, 5 y hago 8 casitas vacías y regreso. ¿Ok? Ok, ahora ya hice las 8 casitas vacías. Vamos a llenar una casita y otra casita en cada orilla. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer en cada hoyito 2 puntos altos. Y luego tejo punto por punto. Acuérdense. Tomé uno más aquí en la orilla y tejo punto por punto. Y en los espacios vacíos tejo 2 puntos altos. ¿Ok? Así. Casa vacía, 2 puntos altos y tejo punto por punto. Casa vacía, 2 puntos altos y punto por punto. Así hasta llegar a una casita más de la orilla. Miren, hasta aquí llego, lleno 2 puntos altos aquí y la orilla. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya tejí la casita siguiente. Entonces, ahora otra vez vamos a tejer 8 casitas vacías. Las tejo y regreso. Ya vamos ahí. Ok, la vuelta 11 vamos a hacer exactamente lo mismo, pero hagan de cuenta, vamos a tejer 8 cadenas vacías, punto por punto, de donde lo que vengo tejiendo de aquí a acá. O sea, de la casita que agregamos a la que añadimos de este lado y otra vez tejo 8 casitas vacías. Exactamente lo mismo que la vuelta 10. Lo tejo y regreso. Si quieres regresar el video para tejer la vuelta 11, 3, 4, 5. Pero no hay pierde. O sea, donde están llenas es punto por punto. Donde están vacías son 8 casitas vacías. ¿Ok? Lo tejo, son 2 cadenas, un punto alto. 2 cadenas, un punto alto. ¿Sale? Ok, miren. Entonces, ya terminé la vuelta 11. Y ya quedó. Tejí punto por punto por punto. Y luego ya tejí las últimas. Ay, espérenme. Que perdón. Tejí 8 casitas vacías. Tejí punto por punto por punto. Y tejí 8 casitas vacías. ¿Ok? Hasta aquí voy a dejar el video un poquito. Es que la verdad estoy muy agotada. Fue un día muy pesado, pero vean, así vamos. Mañana les sigo. Pero vean, ya vamos en la vuelta 12 y nos faltan 28 menos 12.
16 vueltas. Y entonces vamos a tejer así y vamos a ir agarrando los espacios vacíos. Sé que es un poco tardado, pero va funcionando. O sea, se va a ir viendo bien, muy bonito y nos va a salir un poquito grandecitas. Va a ser como 2, 4, 6, 8, 10. A ver, si es esto, 24. Como pues sí, todo este tamaño. Pues está bien, a buen tamaño. Entonces, mañana les sigo. Una disculpa, es que sí estoy muy agotada y voy a descansar un ratito porque sí, si no me voy a empezar a equivocar. Vuelta 12. Giro el tejido y vamos a tejer 2, 4, 6, 7 casitas vacías. Comenzamos con 5 cadenas, 3, 4, 5 y tejemos 7 casitas vacías. Las tejo y regreso, ¿ok? Ok, ya tejí las 7 casitas vacías y tejemos 6 llenas. Ay, perdón, 6 casas llenas. Llevamos 1, 2, 3, 4, van 2, a ver, 1, 2, 3, 4, van 3, van 2, 3, 4, van 4, 1, 2, 3, 4, van 2, 3, 4, van 5, 2, 3, 4, van 6. Entonces son 2, 4, va 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y va una vacía. Van 2 cadenas y es 1, 2 y al tercero clavo. Y ahora tejemos una llena, que van 2, 3, 4. 2 cadenas, va una vacía, va 1, 2 y en la tercera clavo. Luego tejo 6 llenas. O si quieres, tejemos una después de donde terminamos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Punto por punto. No necesitas contar. En esta parte solo rellenas. Aquí sí contamos porque estamos poniendo estos dos. ¿Ok? Es que te puedes basar a que quede nivel de estos dientes, pero a veces no sale. Entonces mejor cuento porque si no voy a cometer un error. Entonces tejo hasta una casita después de que la vuelta anterior terminamos, hasta aquí. Lo tejo y regreso. Ok, ahora vamos a tejer 7 casitas vacías. ¿Ok? Ay, espérame que le salió esto. Entonces, ahora tejo 7 casitas vacías y termino la vuelta. ¿Ok? Ok, vuelta 13. Voy a tejer 6 casitas vacías, 5 cadenas y empiezo. Entonces tejo 6
2, 4, 6. 6 casitas vacías. Regreso y seguimos tejiendo. Ok, vamos a tejer. Vamos a tejer punto por punto con una casita antes. Esta la rellenamos. Y vamos a llegar hasta donde tenemos la vacía. ¿Ok? Lo tejo y regreso. No necesitas contar para que no hagas doble esfuerzo. ¿Ok? Entonces, llegamos hasta donde está la parte vacía y regreso. La casita vacía. Ok, ahora vamos a tejer 3 casas vacías. Van 2 cadenas, un punto alto. 2 cadenas, un punto alto. 2 cadenas, punto alto. Así. Y vamos a tejer punto por punto hasta llenar la siguiente casita vacía. Hasta aquí lo tejo y regreso. Vamos ahora a tejer 6 casitas vacías. Entonces, las tejo y regreso. ¿Ok? Ok, vuelta 14. Vamos a hacer 5 casitas vacías. 3, 4, 5. Y tejo las 5 casitas vacías. ¿Ok? Ok, vamos a tejer. Vamos a rellenar un cuadrito antes. Y hacemos punto por punto hasta las 3 casitas vacías. Luego tejemos las 3 casitas vacías y otra vez punto por punto y llenamos esta parte, una casita y luego 5 casitas vacías. ¿Ok? Entonces, ya empezamos punto por punto hasta llegar a las vacías y regreso. Ahora vamos a tejer 3 casas vacías. ¿Ok? Así. Las tejo y luego vamos a tejer punto por punto, pasando una casita vacía, la rellenamos hasta aquí. ¿Ok? Y luego tejemos 5 casitas vacías y ya terminamos la vuelta. ¿Ok? No lo hago detalladamente ahorita ya porque ya agarramos ritmo y ya me van entendiendo cómo le vamos a hacer. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Vuelta 15. Vean, ya quedó la otra. Entonces, en la vuelta 15 vamos a tejer 4 casitas vacías. 4 vacías. Ahorita miren, 4 vacías. 5, 2, 4, 5 llenas, 2 vacías, 3 llenas, 1 vacía, 3 llenas, 2 vacías y 5 llenas. Y luego 5 vacías. Ya así como te lo dije, lo tejo y regreso. Para irnos más rápido porque se está haciendo enorme este video. Pero ya es más fácil, ¿ok? Entonces, lo tejo y regreso así como te lo expliqué. 4 vacías, 5 llenas, 2 vacías, 3 llenas, 1 vacía, 3 llenas, 2 vacías y 5, 2 vacías, 5 llenas y 4 vacías. ¿Ok? Lo tejo y regreso.
Ok, vuelta 16. Vamos a tejer 4 casitas vacías, 4 llenas, 4 vacías, 5 llenas, 4 vacías, 4 llenas, 4 vacías. ¿Ok? Voy a empezar a tejerlo. 3, 4, 5. Y empiezo con 4 casitas vacías. ¿Ok? Lo más fácil es que igual y no necesitas contar. Lo que ves es que empieza arriba de donde empezamos la llena. Y aquí, si te fijas, es una antes, está vacía. Entonces, como tejimos dos vacías, entonces aquí va otra vacía. Y aquí de este lado. Entonces, lo tejo y regreso. Pero así como te lo dije la primera vez, también te funciona. Miren, yo voy a empezar aquí, paso por paso, o tejiendo cuatro casitas llenas, ¿ok? Y luego hago las 4 vacías. Entonces lo tejo y regreso. Ok, la vuelta 17 vamos a hacer exactamente lo mismo. Giro el tejido y vamos a tejer 4 casitas vacías, 4 llenas, 4 vacías, 5 llenas, 4 vacías, 4 llenas y 4 vacías. Entonces, yo sé que lo estoy diciendo como muy rápido, pero puedes pausar el video y ver que son las 4 vacías, 4 llenas, 4 vacías, 5 llenas, 4 vacías, 4 llenas y 4 vacías. ¿Ok? Entonces, lo tejo y regreso. Es que así nos vamos más rápido y lo tejo más rápido. Pero así nos vamos yendo. Entonces, y es muy fácil, miren, en esta es muy fácil, porque llego hasta punto por punto de donde están llenas. Las vacías que están aquí las hago otra vez, donde está lleno es punto por punto. Luego las vacías otra vez llenas, y las vacías hago donde están las vacías, ¿ok? Vuelta así. Es que estoy checando que funcione la cámara. Vuelta 18. Miren, en la vuelta 18 seguimos con 4 casitas vacías, 5 llenas, 2 vacías, 7 llenas, 2 vacías, 5 llenas y 4 vacías. ¿Ok? Ahora lo dije más despacio para que tú lo puedas hacer. Lo voy a hacer. Y esta es más, también es sencilla porque nada más vamos rellenando esta parte, la orilla de los ojos. Y lo demás es de 4 casitas vacías a los lados. Entonces, lo tejo y regreso. 4 vacías, 5 llenas, 2 vacías, 7 llenas, 2 vacías y 5 llenas, 4 vacías. ¿Ok? Vuelta 19. Sí, ¿verdad? 16, 18, 19. Son 4 vacías, 4 casitas vacías. Ahí, espérenme, ahí está. 4 casitas vacías. 10 casitas llenas. Una vacía, 10 llenas y 4 vacías. Repito,
4 casitas vacías, 10 casitas llenas, una casita vacía, 10 casitas llenas y 4 vacías. ¿Ok? Vamos a tejerla y regresamos. Ok, vuelta 20. Vamos a tejer 5 casitas vacías, 9 casitas llenas, una vacía, 9 llenas y 5 vacías. ¿Ok? Esta va a estar más fácil porque nada más le quitamos una de cada lado y solamente tejemos una vacía encima de la que ya habíamos tejido. Lo tejo y regreso. Miren, así se va viendo esto. Es que creo que aquí no se distingue mucho, ¿verdad? Pero, a ver. Así. Ahí la llevamos. Ok, vuelta 21. Vamos a tejer 5 casitas vacías, 9, no es cierto, 2, 4, 6, 7. O sea, empezamos, vuelta 21, perdónenme. 5 casitas vacías, 7 llenas, 2 vacías, una llena, 2 vacías, 7 casitas llenas y 5 vacías. ¿Ok? Repito. 5 vacías, 7 llenas, 2 vacías, una llena, 2 vacías, 7 llenas y 5 vacías. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, vuelta 22. Vamos a tejer 6 casitas vacías, 8 llenas, una vacía, 8 llenas y 6 vacías. Repito, 6 vacías, 8 llenas, una vacía, 8 llenas, 6 vacías. ¿Ok? Vamos a tejerlas. Ok, vuelta 23. Son 2, 4, 6, 7 casitas vacías, 7 llenas, una vacía, 7 llenas y 7 vacías. Repito, 7 casitas vacías, 7 casitas llenas, una casita vacía, 7 casitas llenas y 7 casitas vacías. Lo tejo y regreso. Miren, ya va así. Dejen, alejo y vean. Ahora sí, ya está agarrando forma. Ok, vuelta 24. Tejo 8 casitas vacías, 13 casitas llenas, 8 casitas vacías. ¿Ok? Este también es fácil porque nada más sería recorrer uno de cada lado y aquí todo lleno. Entonces sería punto por punto. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Vuelta 25. Vamos a tejer 9 casitas vacías. 2, 4, 6, 8, 10. A ver, espérame. 2, 4, 6, 8, 10, 11. 11 llenas y 9 vacías. Entonces, vuelta 25, 9 vacías, 11 llenas, 9 vacías. Aquí también es fácil porque nada más quitan una y una de cada lado y todo es punto por punto y lo demás con casitas vacías. Lo tejo y regreso. Vuelta 26. Vamos a tejer 11 casitas vacías, 7 casitas llenas y 11 casitas vacías. En este caso son 2
se recorren 2 lugares en cada lado. Y ya con eso terminamos la calavera. Entonces, lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 27 y 28 vamos a tejer puras casitas vacías. Y vamos, no vayan a rematar, porque vamos a hacer después la orillita alrededor del papel picado. Ok, lo tejo. Vuelta 27 y 28, puras casitas vacías. Vamos a tejerlo y regresamos. Ok, miren, ya quedó. Así quedó el papel picado. Y vean, vamos a hacer esto en la orilla. No he rematado. Terminé las 2 vueltas de puras casitas vacías. Y entonces tejo 3 cadenas y ahí mismo hago un punto bajo, digo un punto alto, y acuesto y tejo un punto deslizado. Hago 3 cadenas, ahí mismo hago un punto alto y vuelvo a acostar. Y hago un punto deslizado. Y miren, quedan así onditas. Así lo tejo todo alrededor, menos hago esta parte, esta, pero aquí arriba no. Eso va a quedar liso. Entonces, vean cómo va quedando. Así lo tejo todo alrededor y regreso, remato y regreso. Ok, pues miren, ya quedó. A mí me salió de 47 centímetros de ancho por 32 de alto. Entonces, pero depende del material que utilices para hacerlo. De hecho, había pensado en hacerlo en hilaza, pero la verdad tengo poquita, entonces, y casi sí se llevó los 100 gramos. O sea, fue como casi 80 gramos. Pero vean, quedó bonita. Y entonces, espero que les haya gustado este tutorial. Sé que me van a decir, es que a veces explicaste y luego no, pero es que si no nos íbamos a tardar mucho. Y entonces, pero así como se los fui explicando, así quedó. Y se va haciendo bien fácil. Nada más que si es difícil sacar el patrón del papel picado. Entonces, pues ya lo dejo hasta aquí. A ver si hago otros 2 más, dependiendo si me da tiempo este fin de semana, para tener 3, aunque sea para mi altar. Y espero que se animen a tejerlo, que me regales una manita arriba, un lindo comentario, que te animes a suscribirte, que aquí abajo está un corazón. Y eso es para hacer un donativo de lo que tú gustes, que es un súper gracias. O ya sea haciéndote miembro de mi canal por $1 al mes. Solo $1. Gracias a mis miembros, somos poquitas, pero cada peso cuenta, cada centavo cuenta. Yo sé que es mucho el sacrificio que muchas hacen para poder apoyarme. Muchas gracias. Si no puedes, no te preocupes con que hipies mi video. Eso es gratis. O que compartas o que comentes algo. Me ayudas muchísimo con que veas los comerciales. Todo cuenta. Muchas gracias por seguir viendo mis tutoriales. Eso me anima muchísimo a seguirle y a tratar de sacar nuevas ideas. Juventina me acaba de dar unas ideas para lo del septiembre. Déjame en la cajita de comentarios si quieres algunas cosas para septiembre. Bueno,
Si es que ves hasta el final el video, porque creo que no. Ahorita no lo ven hasta que las tejan. Pero espero hacer cosas para septiembre y gracias por seguirme apoyando. Muchas gracias y nos vemos. Bye.